El hogar es lugar donde encontramos un refugio de paz y aceptación. Aunque no compartamos opiniones, nos reunimos ahí pues hay amor. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Compartimos sonrisas y alegría. Nuestros sueños se vuelven realidad. Las palabras de aprecio nunca faltan si Jesús es el centro del hogar. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Tu iglesia, Señor, es la familia que nos une, alienta y da valor, de distintas naciones y colores, pero todos con una misma fe. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Bienvenidos sean, queridos hermanos. Agradecimiento hoy en este día por permitirnos entrar a tu hogar por medio de la red de canales del Evangelio Eterno. Ministerio de Oración, Sergio Huerta, Yolanda Huerta, te da la bienvenida. Como matrimonio venimos a dar gracias a Dios porque a través del culto familiar tenemos la protección divina del Señor. Por eso, en este día te invitamos a que no dejes de orar, no dejes de congregarte en el altar de adoración, ese altar espiritual que a través de tu hogar, por medio de la oración, el Señor pone una protección para tu matrimonio. Sean bienvenidos. Estamos dando la bienvenida a todos los matrimonios, los hogares, familias. Estamos pidiendo a Dios que cada día ponga el deseo en tu corazón de acercarte a ese trono de gracia, porque el mismo Señor Jesucristo nos invita, que nos acerquemos confiadamente a ese oportuno socorro que da a través de la oración. Bienvenidos sean. Llevamos este día el culto familiar, suplicando al Señor que Dios dé gracia, hermanos, en la reflexión que se va a dar. Es la palabra de Dios la que nos va a hablar. Bienvenidos sean. Y a todos aquellos que por primera vez sintonizan esta red de canales del Evangelio Eterno, se está llevando la familia, el matrimonio, institución sagrada del Señor. Queremos pedir la presencia sagrada del Espíritu Santo a través de la oración, suplicar al Señor que dirija este ministerio y dé gracia en tu familia, en tu hogar y con la necesidad que tengas como matrimonio. Vamos a hacer la oración pidiendo su bendición del Señor. Padre amado, humildemente venimos ante tu presencia
agradecidos. Gracias, Señor. Gracias, Hijo de Dios, porque estás en el lugar santísimo, recibiendo, Señor, siempre la adoración, la gloria y el poder. Digno eres, Señor, de recibir honra, gloria y majestad por toda la eternidad. Alabamos tu santo nombre, Señor, y agradecidos estamos por esa sangre que derramaste, porque por medio de esa sangre fuimos, Señor, fuimos reconciliados. Gracias, Hijo de Dios. Gracias por tu Santo Espíritu, que es el que da convencimiento de pecado, juicio y justicia, y a través de tu Santo Espíritu revela, Señor, tu voluntad. Bendice grandemente, Espíritu Santo, este ministerio y da gracia en el culto familiar. Suplicamos ante todo que no mire, Señor, la falta. Perdónanos, Señor, porque sabiendo hacer lo bueno no lo hacemos. La indiferencia es pecado. Te pedimos con humildad que nos ayudes, que la reflexión que se dará, Señor, simbre nuestros corazones, impacte nuestra vida y dé gracia en la obediencia a tus principios. Te pido, Señor, tu bendición, que perdones el pecado y que nos reconcilies. Bendícenos como padres, como abuelos y da gracia a nuestros hijos y nietos. Manténnos unidos en el amor de Dios. Edifica el hogar. Bendice grandemente el culto familiar, la reflexión que se dará. Señor, dirígela. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, queridos hermanos. Estamos llevando en este día el ministerio de oración a través del culto familiar. La reflexión que se dará está en Mateo 7, 21. Aquí la misma palabra de Dios nos va a confirmar de lo que se va a testificar. Conocer no solo es saber. Acá dice la palabra de Dios: no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Las bendiciones que Dios nos dará, hermano, en este día es obediencia a sus principios. Y si obedecemos a Dios es porque lo amamos. Por eso en este día estamos llevando la reflexión: conocer no solo es saber. Podremos saber mucho de la palabra de Dios, pero si no hay fidelidad y obediencia a sus principios, no tendremos la bendición de Dios. Recordemos que sus promesas están condicionadas para los que son fieles y obedientes a sus principios. Sergio, conocer no solo es saber. Pedimos su bendición del Señor para que lo que se testifique con temor y temblor, hermano, escuchemos la voz de Dios. Escucha, hermanos, y anota los versículos, porque edifican cuando estamos en oración y nos consuela cuando estamos afligidos. Sergio, Dios nos habla. Amén. Así es. La palabra de Dios, hermanos, nos enseña que conocer no es lo mismo que saber. Amén. Todo conocimiento que el hombre posee es adquirido. Amén. En nuestra vida secular, nosotros nos preparamos para enfrentar los desafíos de esta vida. Estudiamos tal vez una profesión o adquirimos un oficio, pero todo lo tenemos que hacer, conocer lo que queremos hacer. En el área espiritual, en la fe del creyente, es exactamente el mismo principio. Usted quiere conocer más de Dios, se basa en lo que está escrito. Amén. Porque la voluntad de Dios está plasmada en este santo libro. Entonces, al adquirir el conocimiento de Dios, yo empiezo a saber más de lo que Dios pretende de mi vida. Y ya está en cada uno de nosotros que ese conocimiento que nos lleva a una sabiduría, porque lo sabemos, se puede poner por obra para nuestro propio beneficio. Por eso la misma palabra de Dios nos enseña que el conocer no es lo mismo que saber. Como comentábamos, todo conocimiento adquirido, hermanos,
es mediante un esfuerzo diligente, un esfuerzo constante, en crecimiento sobre algún tema en particular. Pero si usted no vive lo que dice conocer, entonces no lo pone por obra. El conocimiento, hermanos, intelectual es en vano si es que no se pone por obra. En el creyente, hermanos, se puede saber mucho y aún así no conocer a Dios. Y eso es lo que la palabra de Dios nos enseña. No necesariamente el que tiene una sabiduría en cuanto a las cosas de Dios quiere decir que lo conoce. Por eso comentábamos que el conocimiento no es lo mismo que saber. Hemos leído aquí en la palabra de Dios cómo nuestro Señor Jesucristo da unas palabras de exhortación que son fuertes a los discípulos que le rodeaban, y algunos de ellos sabían mucho, pero no lo vivían. Aquí en el libro de San Mateo, en el capítulo 7, versículo 21, como parte de ese sermón magistral que dio en el Sermón del Monte, nuestro Señor Jesucristo instruye a sus discípulos para que su comportamiento esté en armonía con la voluntad de Dios. Y da estas palabras: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Y aquí vemos la relación de conocer y poner por obra la sabiduría que he adquirido por el conocimiento de Dios. Con esta exhortación, nuestro Señor Jesús contrasta entre lo que se sabe y entre lo que se conoce. Porque el que conoce obedece, y el que sabe está sujeto a su libre albedrío. Es decir, obedecer lo que conoce o ignorarlo. Por eso es importante las palabras que nuestro Señor nos está diciendo. El que tiene conocimiento de Dios y lo pone por obra es porque sabe que lo que está conociendo lo está manifestando en sus propios hechos, en sus propias obras, en su propio pensamiento y en su propio proceder. ¿Por qué? Porque comprende que lo que sabe está basado en el conocimiento que tiene con Dios, y ese conocimiento, hermanos, transforma nuestra vida. Aquí en el libro de San Juan, en el capítulo 17 y el versículo número 3, nuestro Señor Jesucristo está orando al Padre y está encomendando la vida de sus discípulos. Y en esta oración, hermanos, le pide al Padre que sus discípulos pongan por obra la sabiduría que han adquirido y el conocimiento que tienen. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Ahí está el conocimiento. El Señor Jesucristo, hermanos, siempre estuvo en constante comunión con el Padre. El Señor hacía lo que el Padre le decía, lo que tenía que hacer. ¿Por qué? Porque lo conocía. Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, moldeaba su carácter a la semejanza del carácter del Padre. ¿Por qué? Porque lo conocía. Y todas las obras que el Señor hizo, hermanos, siempre estaba sometido a la voluntad del Padre. Por eso, el Señor en su oración le pide al Padre que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Y después dice, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. O sea, la preeminencia es para el Padre. Jesús, hermanos, en cumplimiento a la voluntad del Padre, vino
se hizo hombre y dio testimonio en su propia vida que amaba a Dios, que lo conocía y en esa sabiduría ponía por obra el mensaje que Dios le había encargado. Por eso él intercedía y les estaba exhortando y les estaba diciendo que un conocimiento del Padre es entenderlo, pero les da una promesa que los conduce a la vida eterna. Amén. No hay salvación, hermanos, en solo conocer, pero tampoco puede haber salvación sin conocimiento. Es decir, lo que yo conozco lo tengo que poner por obra, porque si lo conozco, no lo vivo, entonces ese conocimiento es en vano. Es un conocimiento intelectual, pero no lo vivo. Porque el verdadero conocimiento, hermanos, es vivirlo. Y ese conocimiento puesto por obra nos promete la vida eterna. Por eso, el conocimiento transforma nuestra vida. ¿De qué manera? Cambia tu manera de pensar, cambia tu manera de hablar, cambia tu manera de comportarte. El conocimiento verdadero de Dios nos conduce a ser hacedores de la palabra. Eso es conocer y saber. En el libro de Santiago, en el capítulo 1 y el versículo 22, la escritura lo dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, pero sed hacedores de la palabra. ¿Por qué? Porque lo conocemos, porque sabemos lo que profesamos y no tan solo oidores. Si lo sabes y no lo pones por obra, eres un oidor. Tú escuchas la voz de Dios a través de la Escritura. Pero si no la pones por obra, ese conocimiento es intelectual, porque no lo vives, porque lo ignoras o porque te dejas afanar por las circunstancias que te rodean. ¿Y esto qué ocasiona? Engañándoos a vosotros mismos. Esta es la consecuencia del que dice tener conocimiento de Dios, pero no lo vive. Por eso comentábamos que el conocer no solo es saber. En realidad, hermanos, lo que se conoce lo debemos de vivir. Y si no lo vivimos, nos engañamos, como dice la Escritura. Si el conocimiento, hermanos, no transforma tu vida, no transforma tu conducta, aún no es el conocimiento de Dios. Porque el conocimiento que nos da la sabiduría para conocer más de Dios, nos hace conocerlo más a Él, depender más de Él, ser transformados por su gracia, porque lo conocemos. Amén. Aquí en el libro de Jeremías lo expresa en sus propias palabras, Jeremías 9:23, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría. Por mucho conocimiento que tú tengas y te haga adquirir una sabiduría, no debe ser un motivo de jactancia o de alabanza. ¿Por qué? Porque entre más sabes, más humilde tienes que ser. Y la sabiduría que tú adquieres no es para jactarte de ella, no es para enaltecerte, sino es para ponerla por obra. ¿Pero de qué manera? En humildad. Ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. El profeta, hermano, está señalando algunos motivos por los cuales el hombre puede enaltecerse, o puede ensalzarse, o puede alabarse, o puede jactarse.
La sabiduría de que se habla aquí es el conocimiento adquirido en lo secular. Pero pone este ejemplo porque este conocimiento adquirido en las cosas seculares también se compara con el conocimiento adquirido en las cosas espirituales. Posiblemente, hermanos, el que tiene ese conocimiento y dice ser sabio, se haga poseedor de bienes de este mundo, pero esta confianza en las cosas del mundo es parcial y es insegura. Y así como vienen, se van. Pero sin, en cambio, el conocimiento adquirido de Dios, si te dan sabiduría, ya no es parcial, es permanente. Y no es inseguro, es seguro. Sin, en cambio, hermanos, si permanecemos en esa situación de que por querer o pretender saber mucho, se dice que se tiene conocimiento, pero si no lo vives, todo eso es en vano. Y así como vino, se va a ir. Proverbios capítulo 23 y el versículo número 5, la escritura lo dice. ¿Has de poner tus ojos en las riquezas? Es decir, has de jactarte de la riqueza que has adquirido en tu sabiduría y el conocimiento que dices que tienes, pero no lo pones por obra. Has de poner tus ojos en ese tipo de manifestaciones, siendo ningunas. Aquí no es que la palabra de Dios esté contradiciendo la sabiduría y el conocimiento de Dios. Lo que está diciendo es de que si no lo vivimos, no es nada, porque se harán alas como las águilas y volarán al cielo. Las riquezas, hermanos, materiales son inseguras. Por eso lo compara con las riquezas espirituales. Y una vez más lo confirmamos, si no vivimos lo que sabemos de las cosas que Dios nos ha enriquecido con ese conocimiento, es en vano. Y así como vinieron, se van. Por eso dice la Escritura, se harán alas como las águilas y volarán al cielo. Aquí en el versículo número 24 de Jeremías, capítulo 9, la Escritura nos sigue narrando de cómo el profeta, hermanos, nos advierte acerca de la jactancia o del ensalzarse a sí mismo. Y dice, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar. Es decir, no solamente decir tengo conocimiento, tengo sabiduría y soy rico porque Dios me ha dado esa facilidad para comprender y entender, pero si no lo pone por obra es en vano. Y luego dice, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar. Pero la alabanza no es una alabanza para externarla de una manera general, sino es una alabanza interna. Amén. En entenderme y conocerme. Ahí es donde nosotros tenemos la seguridad que la sabiduría que hemos adquirido de las cosas de Dios por medio del conocimiento que nos es revelado, lo entendemos y conocemos más de Dios. Por eso sigue diciendo, en que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. El conocer a Dios, hermanos, va más allá que un conocimiento intelectual, va más allá que un entendimiento teórico, es un conocimiento práctico. ¿Por qué? Porque el conocer más a Dios y al saber más de Dios nos hacen ser más humildes,
hacer misericordia, tomar un juicio y una justicia que proviene de Dios. Y es lo que el Señor desea en cada uno de nosotros, que ese conocimiento obre, pero de una manera en que Dios le agrada y no para alabarse a sí mismo. Aquí en Jeremías capítulo 22 y el versículo número 16, el profeta sigue diciendo, Él juzgó la causa del afligido. ¿Quién juzgó? Aquí se está refiriendo a la actitud del rey Josías para con el pueblo. Él cómo actuaba, con justicia. Por eso decía, Él juzgó la causa del afligido. ¿Quién? Josías. ¿Por qué? Porque conocía a Dios. Y porque ese conocimiento lo hacía hacer lo que Dios, eh, quiere de cada uno de nosotros. Amén. Estar atentos, hermanos, a la causa del afligido. Ayudar al menesteroso. Y entonces estuvo bien, porque Dios lo aprueba. Ese tipo de conocimiento que adquirimos de Dios y de ser transformados en la sabiduría que nos ha dado, nos hace ser, hermanos, humildes, pero también nos hace ser compasivos para el afligido. El afligido es aquel que está sufriendo algo. Y del menesteroso, aquel que le falta la provisión. No necesariamente la física, sino también la espiritual. Y entonces estuvo bien. O sea, está aprobada su conducta, porque conocía a Dios y porque lo que Dios le había enseñado, lo hacían sabio para ponerlo por obra. Y luego hace una pregunta, pero afirmativa. ¿No es esto conocerme a mí? Dice Jehová. La palabra de Dios nos enseña que debe de haber esa relación entre lo que conocemos y sabemos y ponerlo por obra. Insistimos mucho en ese punto Amén. porque muchos dicen conocer a Dios, pero no hacen lo que Dios les dice, lo que tienen que hacer, entonces no lo conocen. Posiblemente tengan el conocimiento intelectual, posiblemente tengan la sabiduría de Dios, conozcan perfectamente la palabra de Dios. Conocen la profecía, conocen las promesas, conocen el plan de la salvación, pero si no lo viven y lo ponen por obra, es en vano. Aquí en el libro de Miqueas, en el capítulo 6 y el versículo número 8, la escritura dice, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Por qué? Porque lo conocemos. Y si lo conocemos, sabemos lo que Él nos ha declarado. ¿A través de qué? A través de la Escritura. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Estos son frutos, hermanos, de aquel que dice conocer a Dios, tener la sabiduría de Dios y ponerla por obra. Eso da frutos. ¿Y cuáles son los frutos? Lo que la Escritura nos dice. Hacer justicia. Es decir, darle a cada uno lo que merecen. Amar. El amor, hermanos, es el carácter de Dios. Y ese carácter de Dios debemos de reflejarnos. Tener misericordia y humillarte ante tu Dios. Por eso decíamos que entre mayor conocimiento, entre mayor sabiduría, más humildes tenemos que ser. ¿Por qué? Porque son los frutos del conocimiento que yo tengo por la sabiduría que Dios me ha dado.
El apóstol Pablo, hermanos, exhorta también a la iglesia a crecer en el conocimiento de Dios. Aquí en el libro de Colosenses, capítulo 1, y el versículo número 9, también el apóstol insiste en conocer más de Dios, por lo cual también nosotros. Estas palabras las escribió Pablo en su carta a los colosenses. Él se encontraba en prisión, estaba encarcelado. Lo fue a visitar Epafras o Epafrodito, que era un miembro de la iglesia de Colosas y era un miembro fiel y era discípulo de Pablo. Y lo va a visitar a la cárcel en Roma. Entonces él da estas palabras de exhortación y de ánimo a la iglesia de Colosas, por lo cual también nosotros, ¿quién? Pablo y Epafras, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros. Es decir, se sometían al conocimiento que tenían de Dios y en su humildad, hermanos, cuando oraban, se acordaban del pueblo de Dios que tenía en la iglesia de Colosas y oraban por ellos y de pedir que seas llenos del conocimiento de su voluntad. ¿Cuál era la petición del apóstol para todos los creyentes de la iglesia de Colosas? Que por cierto, no todos estaban firmes en la fe, porque apenas estaban conociendo del Evangelio. Pero sabiendo que Pablo estaba en la cárcel, atendieron a sus palabras, pero no provenían de él, sino provenían del Espíritu de Dios. Por eso los exhortaba a crecer en la palabra, ser llenos del conocimiento de su voluntad. ¿Y cómo van a ser llenos del conocimiento de la voluntad de Dios? Permaneciendo más cerca de Él, dependiendo de Él, sabiendo más de Él. Y luego lo dice, en toda sabiduría. O sea, es conocer y saber. Y eso nos lleva a ser más sabios. E inteligencia, ¿en dónde? En el espíritu. O sea, no nos está hablando de un conocimiento teórico, nos está hablando de un conocimiento para crecer espiritualmente. Aquí en el versículo número 10 de Colosenses 1, siguiendo con este mismo pensamiento, el apóstol sigue diciendo, para que andéis como es digno del Señor. Es decir, el conocimiento adquirido de Dios en su sabiduría de Dios, ¿qué nos hacen? Caminar conforme Dios, conforme a la voluntad de Dios, agradándole en todo. ¿Por qué? Porque somos menos susceptibles a caer en faltas, a caer en engaños, a lastimar a los demás, porque conocemos a Dios, porque sabemos que la sabiduría que nos ha dado es para bien y no es para mal, agradándole en toda buena obra, en todo buen pensamiento, llevando fruto en toda buena obra. O sea, la misma palabra lo confirma. Y creciendo nuevamente, enfatiza, y creciendo en el conocimiento de Dios. O sea, el conocimiento de Dios, hermanos, es progresivo, de acuerdo a la búsqueda del propio hombre acerca de saber más de Dios. Nadie puede decir que tiene la verdad absoluta o que tiene todo el conocimiento pleno de las cosas de Dios. Porque la palabra de Dios nos está diciendo que el conocimiento debe de ir creciendo. ¿Por qué? Porque nunca vamos a conocer, hermanos, todas las verdades de Dios que Él se ha reservado para sí. Por eso Dios nos las revela a medida en que lo busquemos. A mayor conocimiento, mayor responsabilidad tengo delante de Dios. A mayor conocimiento, mayor sabiduría. Y a mayor conocimiento, sabiduría, mayor crecimiento espiritual. O sea, todo tiene, hermanos,
un orden divino por el cual los beneficiados somos nosotros, para actuar conforme al conocimiento de Dios, para ser motivos de ser instrumentos en las manos de Dios para bendecir a otros. En esta ocasión, hermanos, por eso estamos tratando este tema, porque la misma palabra de Dios nos ha ministrado y nos ha hecho notar que el conocimiento no solo es saber. El conocimiento es saber, pero también ponerlo por obra. Conocer no solo es saber. Amén. Estamos llevando en este día como ministerio de oración, estamos llevando la familia. Estamos suplicando al Señor que Dios dé gracia, hermanos. ¿De qué sirve saber mucho si no lo vivimos? Pedir en este día que la reflexión que se está dando, hermanos, es porque Dios desea que a través de buscarlo en su palabra, conocemos el amor de Dios. La verdad, hermanos, está en este santo registro. El esfuerzo que llevemos al buscarlo a Dios es cada día la oración y el estudio de su palabra. Ahí está la voluntad de Dios. ¿De qué te sirve, hermanos, tener mucho conocimiento si no lo vives? Hay muchos que conocen la palabra de Dios, pero es teoría, porque la vida, lo que se vive, hermano, es lo contrario. Cada promesa que Dios nos deja, hermanos, están condicionadas. El conocimiento, hermanos, trae cambio en nuestra vida si nos esforzamos, si deseamos crecer espiritualmente. Esta es la vida eterna, dice la palabra de Dios en Juan 17:3. Que conozcan al único Dios verdadero y a Jesucristo su Hijo. Tenemos que buscar cada día el conocimiento a través de la palabra de Dios. Filosofías hay muchas, hermanos, teorías hay muchas. El amor de Dios es tan sencillo que hasta un niño lo entiende. Pedir en este día, hermanos, que lo que se está llevando, Dios nos afirme cada día el anhelo, el hambre, la sed de esta palabra que es vida, que es un pan de vida para cada uno de nosotros. Nos da, hermanos, el querer como el hacer por su buena voluntad. Por eso estamos pidiendo en este día que el Señor ponga el deseo de ser sensibles a la voz de Dios. Si lo amamos, obedezcamos lo que Dios nos da. Vivamos, hermanos, lo que Dios nos dé. La palabra de Dios nos ministra en esta hora, hermanos. Conocer no nada más es saber, es vivirlo. No ser oidores, sino hacedores de la verdad. Y se refleja en lo que se lleva en el hogar. Examinémonos, hermanos. Si conocemos la palabra de Dios y no se vive, de nada sirve. Por eso pedimos en esta hora la presencia del Espíritu Santo para que afirme en nuestro corazón el deseo de buscarlo de todo nuestro corazón en este santo registro que es la voz de Dios. Qué hermoso ver promesas que nos da el Señor a través de la obediencia por amor a Él. Conocer no nada más es saber. Lleva a los versículos, hermanos, porque nos dan el consuelo, nos dan la esperanza, nos dan el aliento de vida. Su palabra es vida y su palabra es eficaz. Llevamos este día, hermanos, Mateo 7:21. Oigamos la voz de Dios en esta reflexión. Amén. Así es. En la palabra de Dios, hermanos, conocer no solamente es adquirir un conocimiento teórico, es decir, conocer la letra. Conocer significa más que eso, es decir, conocer a Dios. Conocer, hermanos, es caminar con Dios, es el conocimiento. Por eso nuestro Señor les recomendaba a sus discípulos que te conozcan a ti, a quien al Padre.
¿Por qué? Porque al conocerlo más a Él, caminamos más con Él. Y esto nos lleva a la obediencia. Conocer a Dios, hermanos, es tener una intimidad con Dios. Nuestro Señor Jesucristo se caracterizó porque Él no hacía nada por sí mismo, sino que Él hacía todo lo que viere hacer al Padre. ¿Y esto de qué nos habla? De tener una intimidad a través de la oración y del ayuno, de una manera continua y de una manera persistente. La Biblia nos enseña cómo Jesús se retiraba a lugares en soledad, ya sea en el desierto, al pie del monte, a la orilla del río, fuera de los pueblos, a orar a Dios. ¿Por qué? Porque lo conocía. Porque él sabía que teniendo esa intimidad con Dios era caminar con Él. Pero también el conocimiento de Dios, hermanos, es en obedecerlo, pero desde el corazón. Amén. O sea, no obedecerlo, hermanos, por temor, sino que obedecerlo de una manera profunda, de una manera en que nosotros estemos totalmente convencidos que la obediencia a Dios, hermanos, es una manifestación de nuestra fe. Amén. Si obedecemos a Dios es porque tenemos fe. Y si lo obedecemos y tenemos fe es porque lo conocemos. Por eso el conocimiento de Dios es obedecer a Dios desde lo más profundo de nuestro corazón. No solamente basta saber quién es Dios, es necesario conocerlo y obedecerlo. O sea, yo reconozco al Padre, reconozco la deidad, reconozco a Dios, pero también lo obedezco. Amén. Los fariseos, hermanos, conocían la ley y ellos estrictamente, hermanos, llevaban la ley a su fe, a su religión, pero no conocían al Dios de la ley. Por eso ellos desvirtuaron algunas partes de la ley e impusieron las leyes del hombre, las leyes rabínicas. Por eso ellos, hermanos, le dieron mucha importancia a su ley ceremonial y a su ley religiosa, porque eran imposiciones del hombre y hacían a un lado la verdadera ley de Dios, que era, como el apóstol lo decía, misericordia, esperanza, consuelo. Amén. Entonces, ¿conocían los fariseos la ley de Dios? Sí la conocían, pero no conocían al autor de la ley. Judas Iscariote, caminó con Jesús durante 3 años y medio, pero nunca conoció a Jesús, a tal grado que lo entregó, a tal grado que lo traicionó. Y no por andar cerca de Dios quería decir que conocía de Dios o que sabía de Dios. También existe, hermanos, tomando en consideración lo que hemos comentado de los fariseos y del mismo Judas, la contraparte del verdadero conocimiento de Dios, y ahí es donde debemos de poner atención. Y es un falso conocimiento, porque así como hay un verdadero conocimiento, hay un falso conocimiento, o un conocimiento que tal vez esté entenebrecido, porque no está fundamentado en la voluntad divina. Aquí en el libro de Job, en el capítulo 38, y el versículo número 2, la escritura dice: ¿quién es ese que oscurece el consejo? ¿Quién está hablando? Jehová.
Le está hablando a Job y le hace este cuestionamiento. ¿Quién es ese aquel que oscurece el consejo? Dios le pregunta a Job y lo desafía a responder. Por eso le dice, con palabras sin sabiduría. En ocasiones, hermanos, nos desviamos del conocimiento verdadero de Dios y nos dejamos llevar por las corrientes del mundo, donde a lo bueno le llaman malo. Por eso debemos de estar apercibidos de que el verdadero conocimiento de Dios es el que está registrado en su santo registro, porque es la voluntad de Dios. Pero si en cambio hay un adversario que viene a oscurecer el consejo de Dios o el conocimiento de Dios y lo transforman para sacar un beneficio personal. El apóstol Pedro se refería a los escritos del apóstol Pablo y él comentaba que los indoctos y los inconstantes tuercen las escrituras para su propia perdición. Y esa es la idea, que el conocimiento que tenemos de Dios, si lo queremos hacer a nuestra manera o vivirlo a nuestra manera, entonces estamos oscurecidos en nuestra mente. Aquí en el libro de Isaías, en el capítulo 5 y el versículo número 20, el profeta, hermanos, continuando con este pensamiento, da estas palabras. Hay de los que a lo malo dicen bueno. Entonces, aquí nos podemos dar cuenta que muchas veces el verdadero conocimiento de Dios está entenebrecido por un conocimiento falso, porque se tuercen las escrituras o porque se acomodan con, con un fin al que las está distorsionando. Por eso dice, hay de a los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas. O sea, ¿cuál luz? O sea, la luz de la palabra, la luz de Cristo. Se dejan entenebrecer por las tinieblas de la oscuridad, de la maldad. Por eso sigue diciendo, y de las tinieblas luz. O sea, en pocas palabras, el conocimiento, y rectificamos en este punto, porque es el tema, conocer no solo saber. El conocimiento de Dios, hermanos, si realmente lo hemos comprendido y lo vivimos, nunca cambia. Tampoco nunca lo tenemos que cambiar. Nunca tenemos que acomodar lo que la palabra de Dios dice para reforzar una idea humana, lo que hacían los fariseos, que ponen lo amargo por lo dulce y lo dulce por amargo. Una mente entenebrecida por un falso conocimiento o por la distorsión de una verdad, haciéndola buena, pero que en realidad es mala, alberga pensamientos perversos que ya no se puede distinguir entre lo que es bueno y lo que es malo. O sea, por eso, un conocimiento, hermanos, que no nos da esa sabiduría para caminar con Dios, para tener esa intimidad con Dios, para tener esa relación con Dios y para obrar conforme Dios quiere que obremos, nos aleja de Dios. Aquí en el versículo 21 de Isaías, capítulo 5, la escritura sigue exhortándolos y amonestándonos. Hay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Muchas veces, hermanos, el conocimiento o un falso conocimiento del mundo
pretende o sugiere por estar encima del verdadero conocimiento de Dios. Por ello, ellos son prudentes con ellos mismos, porque afirman de una mentira como si fuera verdad. Entonces, ese es un conocimiento, hermanos, que entenebrece nuestra mente. Es un conocimiento acomodadizo. Es un conocimiento que Dios no aprueba. Y sin en cambio, por falta de conocimiento, muchas veces podemos caer en este tipo de trampas. Cuando leemos la escritura o cuando escuchamos que alguien está ministrando con la escritura, siempre debemos de comprobarlo con un escrito está. Porque Dios nos habla a través de su palabra. Y esta debe de estar confirmada con un escrito está. Recordemos, hermanos, cómo el adversario, cuando nuestro Señor Jesucristo fue llevado por el Espíritu Santo a orar y ayunar después de haber sido bautizado en el Jordán, cómo Satanás tentó al Señor y lo tentó con las escrituras, porque las escrituras también las conoce el adversario. Y él sabía, porque veía la naturaleza de Cristo, que estaba apesumbrado por la situación que estaba pasando, y él vio que estaba débil en su humanidad, y con la escritura le dice, si verdaderamente eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Estaba escrito. Pero Jesús, ¿qué le contestó? Con un escrito está. Amén. Porque la escritura dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que proviene de Dios. ¿Se da cuenta? O sea que siempre debemos de estar atentos para no caer en una falsa percepción de conocimiento. A un escrito está. Aquí en el libro de Romanos, en el capítulo 1 y el versículo número 21, la palabra de Dios dice, porque habiendo conocido a Dios, y aquí se está refiriendo, hermanos, a todos aquellos que por alguna situación se han retirado de las cosas de Dios, al cual un día conocieron, pero por no tener la sabiduría para conocerlo íntimamente y para escudriñar lo profundo del conocimiento de Dios, se desvían, apostatan de la fe o por alguna situación, hermanos, se retiran de su fe, se retiran de Dios. Por eso el apóstol nos viene diciendo, pues habiendo conocido a Dios, no glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. ¿Por qué? Porque no lo conocieron. El decir que soy creyente, que soy cristiano, es conocer a Dios. Es crecer en su sabiduría, como lo hemos leído, crecer en el conocimiento que nos va a hacer sabios, pero también vivirla, también ponerla por obra. Pero si no lo conocemos en esa profundidad, no lo glorificamos, ni le dieron gracias, porque de alguna manera se retiran de su fe, apostatan y se debilitan. ¿Y qué es lo que causa? Lo que la Escritura dice, sino que se envanecieron en sus razonamientos, como diciendo, yo tengo más razón de lo que Dios me dice. Yo puedo arreglar más las cosas que si le pido ayuda a Dios. Eso es envanecerse. Está por encima de algo.
o está por encima de alguien. Entonces, no todo el conocimiento, hermanos, beneficia al que dice tenerlo. Si no lo vive y si no lo pone por obra, ese conocimiento es en vano. ¿Por qué? Porque te vas a envanecer, como la Escritura lo dice, en tus razonamientos. Te dejas llevar por las cosas del mundo, te dejas llevar por la manera en que el mundo actúa, por la manera en que en el que el mundo piensa. Y en su necio corazón fue entenebrecido. Aquí nos habla de la necedad. Una mente entenebrecida es una mente insensible que no percibe ni entiende la verdad. ¿Por qué? Porque está envanecida. Por eso lo llaman necio, un necio corazón. Y se convierten en obradores de maldad. Aquí en el Salmo 14 y el versículo 1, el salmista dice el necio en su corazón, aquel, hermanos, que no adquiere el conocimiento verdadero de Dios, no hay Dios, lo niegan, porque sus razonamientos lo han enaltecido, se han corrompido, como dice la Escritura, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. El que tiene ese conocimiento falso o entenebrecido es el que obra de esta manera. Hacen obras abominables y no hay ninguno de ellos quien haga el bien. En el versículo número 2 del Salmo 14 sigue diciendo la Escritura, Salmos 14:2, Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres. Salmos 14:2. Para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Es decir, para ver si había alguien que tenía el conocimiento de Dios para buscar a Dios. Dios desea, hermanos, que lo conozcamos. Nos deja su santa palabra para que lo hallemos. Y en su paciencia, en su misericordia, se asoma y espera por ti. Por esta razón, una de las primeras promesas del Evangelio y la más necesaria es que Dios da al hombre un nuevo corazón, porque el corazón representa los pensamientos, los sentimientos, las emociones, pero también el conocimiento adquirido por Dios. En el libro de Ezequiel, capítulos 36, versículos 26 y 27, la Escritura lo dice. Ezequiel 36, versículos 26 y 27, la Escritura dice, y os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. ¿Por qué? Porque lo conocemos. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón nuevo. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, dice el Señor, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Eso es conocer a Dios, amarlo, obedecerlo, buscarlo, depender de Él. Ese conocimiento, hermanos, nos hace sabios, nos hace crecer espiritualmente, pero también nos trae beneficios. Amén. Y es lo que hemos leído por la palabra de Dios. Hombres honestos, hombres dependientes de Dios, hombres fervientes y hombres cercanos a la presencia de Dios. Amén. Conocer no solo es saber. Dios nos ha hablado a través, hermano, de su palabra. Seamos sensibles a la voz de Dios y vamos a consagrar la familia, el matrimonio en las manos de Dios, pidiendo al Señor que Dios nos favorezca en este día. Padre amado, te damos gracias en el nombre de Jesús.
No hay otro nombre en el cielo y en la tierra dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, sino es en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Recibe adoración, gloria y alabanza. Digno eres, Señor. Hemos oído tu voz. Rogamos la presencia sagrada del Espíritu Santo. Solos no lo podemos hacer. Necesitamos, Señor, que tú edifiques el hogar. Bendice los matrimonios. Oramos, Señor Jesucristo, para que cada día despiertes el espíritu de oración y de gracia y suplicamos, amado Dios, que el culto familiar esté establecido en cada hogar. Bendice matrimonios, hogares y familias y favorece, Señor mío, lo que en este día, Señor, tú nos hablaste. Gracias por el ministerio de oración y por la familia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, queridos hermanos, agradecidos estamos al Señor y cada día, hermanos, vivamos en esa atmósfera que da la presencia del Señor a través de la oración. Bendiciones familia, bendiciones hogares. Amén.